Bueno, adecuándonos a las circunstancias de esta coyuntura. Para continuar nuestro tema, muchachos, vamos a abordar lo que tiene que ver con las partes del contrato de compraventa. Es decir, vamos a hablar del comprador y del vendedor. Así tenemos que las partes en el contrato, tanto comprador como vendedor, siendo tan general en la compraventa, no tienen ningún tipo de cualificación requerida. Es decir, puede ser tanto comprador como vendedor, una persona natural o una persona jurídica, pueden serlo personas de derecho público o personas de derecho privado, nacionales o extranjeros, pueden estar en cada uno de los extremos de un contrato de compraventa sin ningún inconveniente. Por otra parte, hay que tener en cuenta las obligaciones de las partes del negocio. El comprador, por ejemplo, tiene como principal obligación pagar el precio de la cosa que pretende adquirir en el negocio, en los términos, obviamente, que se establecieron, y también debe considerarse recibir la cosa como otra obligación, no solamente como un derecho del comprador, sino como una obligación, porque el vendedor, en el evento en que incurra en mora de atender su compromiso, es decir, si incumple su deber de recoger la cosa que adquirió, puede terminar encartando al vendedor y por ende causarle perjuicios susceptibles de ser indemnizados. Imagínense ustedes que por la demora del comprador en recibir el bien que adquiere, le prive al vendedor de utilizar el espacio en la vitrina, en el almacén, pagar días adicionales de bodegaje o de custodia por la naturaleza del bien. Si es algo muy valioso, delicado, a lo mejor lo pone a hacer gastos adicionales para su conservación y no es justo que los asuma el vendedor y por ende el comprador tendrá que reconocerle todos esos gastos adicionales en una eventual indemnización por su mora en recibir la cosa que adquirió. Por otra parte, si vemos las obligaciones del vendedor, mínimo del vendedor debemos tener en cuenta las siguientes. La obligación de traditar, entendiendo traditar como transferir la propiedad, que surge dicha obligación a raíz del contrato de compraventa. Decimos que esa obligación de traditar dependerá. Si estamos hablando de un bien inmueble, pues la obligación se cumple aparte de la entrega del bien como tal, las llaves de la bodega, de la oficina, del local, haciendo el trámite respectivo del traspaso a través del registro de la escritura pública, por ejemplo, en la Oficina de Instrumentos Públicos. La obligación respecto a los bienes muebles se puede dar en la práctica de distintas maneras, dejando el bien a disposición del comprador o entregándole las llaves del sitio de almacenamiento donde se encuentre, o tratándose de un vehículo, por ejemplo, cuando se le entrega las llaves a la persona para que retire del garaje el vehículo, se está diciendo, mire, ya yo necesito demostrarle que lo autorizo para que se lleve el bien que acabo de transferirle su propiedad. Entonces, son varias las formas que decimos sirven para materializar esa obligación de traditar en los bienes muebles. Lo propio pasa cuando el vendedor deja a disposición del comprador la posibilidad de que coja las cosas y se las lleve de un almacén, por ejemplo. Entonces, miren ustedes, es mucho más amplia la posibilidad de formas en que se puede cumplir la obligación de transferir la propiedad o traditar en los bienes muebles. Por otro lado, tenemos la garantía de buen funcionamiento. Esta garantía se refiere, muchachos, digo al buen funcionamiento porque todos esperamos una vida útil mínima de los bienes indistintamente su naturaleza que adquirimos. Si uno compra una camisa, uno sabe que esa camisa
es de esas baraticas de 5.000, 7.000 pesos, y pues si esa camisa a los 2 meses se daña, pues a uno le parece normal que se le fuera una hebra, que se le abriera un hueco. Pero si uno compra una camisa fina, pues uno no espera nada distinto a que la camisa dure, que sea de una tela que no a la primera postura no destiña y cosas de ese tipo. Lo propio pasa con los electrodomésticos, los carros, la maquinaria, etcétera. Siempre hay una vida útil mínima y por eso si hay una falla, una anomalía en cuanto a su buen funcionamiento o destino de las cosas, pues uno puede hacer valer dentro de ese tiempo determinado lo que denominamos una garantía para que el vendedor nos facilite la forma de cambiar el bien o de arreglarlo sin que nos cueste nada, porque lo que estamos es ejerciendo el derecho sobre la garantía, cosa que debe asumir el vendedor y en los términos que con el proveedor del bien haya pactado. Las garantías tienen distintas fechas dependiendo los bienes y los productos. Entonces, en su momento ahí en las copias tienen cómo mirar distintos ejemplos al respecto, muchachos. Pero por otro lado decimos que el vendedor tiene una tercera obligación, que corresponde a la de sanear los vicios ocultos o redivitorios, entendidos como ciertas anomalías que se pueden presentar sobre los bienes, pero que ya no están necesariamente relacionados con su funcionamiento a secas, con esa vida útil, sino puede estar relacionados incluso con la destinación que esperemos que respecto a los bienes que vamos a adquirir se cumplan. Entonces decimos que para que uno pueda hacerle una reclamación por vicios ocultos o redivitorios al vendedor, como comprador deberemos demostrar 3 requisitos, a saber, primero, que la anomalía sea preexistente al negocio o cuando menos concomitante. ¿Qué quiere decir eso? Que el daño que queremos que se catalogue como un vicio oculto o redivitorio no puede ser nunca originado con posterioridad al negocio. Repito, debe ser anterior o cuando menos concomitante. Por otro lado, decimos que el segundo requisito es que dicha anomalía afecte bien sea el funcionamiento o la destinación, lo que se pretende, lo que se busca con el bien que se adquirió, al punto que de haberse conocido ese defecto, pues uno no hubiera hecho el negocio o lo hubiera hecho por un precio inferior. Y el tercer requisito que debemos verificar que se cumpla para que estemos frente a un vicio oculto redivitorio es que evidentemente no se puede apreciar a simple vista esa anomalía, ese defecto. Por eso decimos que debe ser un vicio oculto para significar que a pesar de la buena fe del vendedor y de la diligencia del comprador, es decir, cuando uno miró y revisó y probó las cosas y que el otro me dejó hacerlo, ninguno de los dos nos podíamos percatar de la existencia de ese defecto. Entonces, si concurren esos requisitos, habrá un vicio oculto redivitorio y tendrá el vendedor que responder por ello. Decimos que en el evento en que se presente dicha situación, las consecuencias y la forma en que debe responder ese vendedor es o aceptando la rescisión del contrato, es decir, deshacer el negocio y en consecuencia devolver el precio que recibió y recibir la cosa si ya esté usada, o en su defecto, si así lo estiman pertinente las partes, pues no se deshace el negocio, no se rescinde, simplemente tendrá derecho el comprador a que su vendedor le responda y en consecuencia le rebaje de manera proporcional al defecto el precio de la cosa si lo pretende conservar. Miren ustedes que decimos que esas son las consecuencias. No hablamos en principio de indemnizar por vicios ocultos o redimitorios porque se parte del supuesto de que no hubo mala fe ni una situación que pueda indilgarse a una culpa del vendedor.
Por eso en principio no hablamos de indemnización. Esta solamente se producirá si, sin ninguna justificación válida, el vendedor pretende desconocer su obligación frente a los vicios ocultos o redimitorios. Por otro lado, existe una cuarta obligación que se denomina el saneamiento por evicción. Ese saneamiento por evicción hay que tener presente que se refiere a atender eventuales despojos o perturbaciones en la propiedad que sufra el comprador en la medida en que él pueda demostrar la concurrencia de 3 requisitos. Primero, que ha sido evidentemente despojado total o parcialmente del bien. Segundo requisito, que ese despojo o perturbación la haya generado un tercero que pueda acreditar un mejor derecho frente al bien que le quitó al comprador. Y tercer requisito, que pueda demostrar que no ha mediado culpa de ese vendedor, de ese comprador, perdón. Es decir, que el comprador fue diligente, que el comprador fue prudente y que actuó de acuerdo a una experiencia mínima a la hora de adquirir. Es decir, si yo compro un reloj en la calle a un tipo de esos que andan por ahí con cosas que uno sabe de dónde sacan, si el reloj sale de contrabando, sale dañado, pues obviamente si llega el dueño con el policía y me dice, el reloj me lo robaron, pues yo con qué cara digo que fui diligente y que fui prudente si se lo compré a un cafre que a lo mejor fue el que se lo robó. Mientras que si yo compro un electrodoméstico en Catronic, por ejemplo, en Panasonic, o en una tienda así que se supone que venden tecnología lícita, pues si por alguna situación yo soy despojado de un bien, pues puedo demostrar que al haberlo adquirido y tener la factura respectiva, pues actué sin culpa y por ende tendré derecho a exigirle a mi vendedor que me responda que sane esa evicción. Reitero, la evicción se refiere a un despojo, pero no el que hace un ratero, sino un tercero que pueda acreditar un mejor derecho sobre los bienes. En ese caso, miren ustedes que si uno logra demostrar como comprador los requisitos, pues obvio que estaremos frente a una situación en donde de una forma u de otra incurrió en algún mal comportamiento culposo o doloso el vendedor y por ende en este caso sí se puede solicitar la restitución total o parcial del precio más la indemnización en ambos casos, porque sea total o parcial el despojo que haya sufrido el comprador, alguna embarrada cometió ese vendedor, como decía, por culpa o por dolo, pero de que la embarró y por ende, muchachos, tendrá que indemnizar los perjuicios que al comprador le haya causado.